Uno de los pocos países en que la bolsa no cayó fue en Chile. El IPSA, el principal índice de la bolsa de Santiago, tuvo una leve alza de 0,27% y con eso alcanzó un récord de 7.719 puntos. ¿Por qué? Básicamente por la comparación en el contexto mundial. Chile recibió la carga de arancel más baja, el 10%, y además la exención del cobre, que por ahora queda fuera de estos aranceles y es la principal exportación chilena a Estados Unidos. Donde sí hay preocupaciones en la industria del salmón y de la fruta, particularmente de la uva, que son las otras dos principales industrias que tienen relación comercial con el país norteamericano y que sí van a ver incrementados sus aranceles. El ministro de Hacienda anunció que no habrá represalias arancelarias por parte de Chile. Estados Unidos aplicará aranceles recíprocos a otras naciones. La medida no se consideró en años. Hasta que llegó el día. Las tarifas arancelarias que tanto anunció desde el inicio de su mandato fueron publicadas y a Chile se le asignó el arancel base, el más bajo, de un 10%. Actualmente Chile, gracias al acuerdo de libre comercio que tiene Estados Unidos, entra con aranceles muy bajos a Estados Unidos, del orden de 2%. Entonces esto es una alza arancelaria que necesariamente debería repercutir en la demanda por nuestros bienes, digamos, y eso es un hecho. El salmón en nuestro país representa la segunda industria con mayor número de exportaciones a Estados Unidos después del cobre. Durante el 2024 se exportaron al mundo 6.300 millones de dólares. De ellos, el 30% fue hacia Estados Unidos. Es una mala noticia y es muy compleja y todavía nos falta más información para ser capaces de, como gremio, activar todo lo que tengamos que hacer porque somos un gremio relevante y somos el segundo producto más exportado de Chile. Claro, porque Noruega es el principal competidor en la exportación de salmón hacia Estados Unidos. La diferencia ahora será que Chile tendrá un arancel de un 10% y Noruega un 15%. Competimos con todos aquellos países que también producen salmón. Por eso es tan importante cuando hablamos que tenemos que seguir desarrollando esta industria porque quienes no avanzan retroceden. E indudablemente hay competidores como Noruega y otros países que producen salmón. Por lo tanto, nosotros hoy día también vemos que esto es una oportunidad. Esto es desde todo punto de vista malo. Tenemos como primera cosa y para mantener el tema en simple, un aumento en los costos, no sabemos qué va a pasar con la demanda, no sabemos qué va a pasar en definitiva en los mercados. La fruta y particularmente la uva es la tercera exportación más importante desde nuestro país hacia Estados Unidos. Son 666 millones de dólares que se exportaron en 2024. Por eso la preocupación del gremio. No sabemos en definitiva lo que va a suceder, lo que sí sabemos es que ya el costo subió en un 10%. Las principales exportaciones del país después del cobre, el salmón y la uva son los neumáticos, los productos derivados de la madera, lingotes de plata y el yodo. Lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida. Por ello es que, según el mandatario, hace meses se crearon comités para discutir el impacto que tendrá en nuestra economía y minimizar los efectos a raíz de esta alza arancelaria. Al mismo tiempo que el ministro de Hacienda descartó que Chile vaya a tomar represalias arancelarias a la decisión de Estados Unidos. Información absolutamente reciente que nos llega en este caso desde China. Acaban de responder a Estados Unidos con la misma moneda, por así decirlo. Le acaban de imponer el mismo 34%. Recordemos que China es la segunda economía más importante del mundo, que ahora le devuelve la mano a Donald Trump con el mismo 34% que Estados Unidos había anunciado a China. Un revés. Un revés para Donald Trump absoluto. Ya ha generado muchísimas repercusiones este anuncio emitido solamente hace momentos atrás por parte de Beijing, porque en este caso no solamente se va a aplicar un 34% a todas las importaciones de bienes de Estados Unidos, sino que también el Ministerio de Comercio de China acaba de anunciar que, por ejemplo, va a imponer nuevos controles de exportación a por lo menos 7 productos específicos de Estados Unidos. Es decir, se continúa endureciendo, continúa agravándose
dándose esta guerra comercial ahora con China, que replica de manera muy potente, muy fuerte la respuesta de este mismo 34%, y como decíamos hace momentos atrás, es la segunda economía más grande del mundo que ahora decide imponer de vuelta este mismo 34%, y no solo eso, sino que también es uno de los socios comerciales más importantes que tiene Estados Unidos, así que sin duda una situación que va a traer muchísimas repercusiones. También, por ejemplo, dicen desde el gobierno chino que los aranceles de Donald Trump, que fueron anunciados en lo que Trump llamó como el Día de la Liberación, suponen una práctica incompatible con las normas del comercio internacional, y que esa situación en específico estaría afectando gravemente los derechos e intereses no solamente de China, sino que de gran parte del mundo. Son declaraciones absolutamente recientes. Esta es información que emana hace solamente momentos atrás, Karina, con esta ya respuesta muy directa, en este caso del gigante asiático, en contra de esta guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos. Era lo que se veía venir, ¿no? Porque era muy difícil pensar que Donald Trump iba a poder hacer esto sin ninguna repercusión. Exacto. Sin que, además, un gigante como China, que le ha salido al paso a Estados Unidos en materia comercial, incluso hay quienes piensan que China está por sobre Estados Unidos en materia económica, no iba a tomar ninguna medida frente a esto. Entonces, exacto, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Hay economistas que consideran que estamos frente a un punto de inflexión a nivel global, que la economía después de este paso que ha dado Donald Trump no va a ser la misma de aquí en adelante, que va a cambiar radicalmente las relaciones entre los países y los tratados, los acuerdos de libre comercio. Exactamente, sin duda. Y como decíamos recién, China no es el único país que ya ha manifestado su respuesta. Por ejemplo, Canadá también se manifestó. Desde Francia también ha habido reacciones muy importantes en torno a lo que es lo que va a decir la Unión Europea. De hecho, el propio presidente que tenemos ahí en pantalla, francés, Emmanuel Macron, que dijo que instó a gran parte de la Unión Europea a que frene de una vez por todas las inversiones que están llevando adelante los países pertenecientes a la Unión Europea con Estados Unidos, puesto que Emmanuel Macron calificó como brutal e infundada esta medida anunciada por Donald Trump de aplicarle un arancel de un 20% a toda la Unión Europea, y exige también Emmanuel Macron la suspensión de las inversiones. Pero no solo eso, sino que también dijo que esa situación debería durar hasta que finalmente se hayan aclarado de una vez por todas las cosas con Estados Unidos. Es decir, acá lo que hace Emmanuel Macron es ni siquiera pone un plazo, sino que dice que se deberían suspender las inversiones en Estados Unidos de manera indefinida. Parte también de lo que entrega, el mensaje que entrega Emmanuel Macron, dice cuál sería el mensaje de que grandes actores europeos comiencen a invertir miles de millones de euros en la economía estadounidense en el mismo momento en que nos están golpeando. Ese es el argumento utilizado, además de calificar como brutal y como infundada esta medida. Es decir, ya son múltiples los países que poco a poco comienzan a reaccionar, pero sin duda la información internacional del día va a ser esta respuesta igualmente agresiva anunciada por China hace solamente momentos atrás. Claro, pero eso en materia internacional, como respuesta. Lo que está pasando al interior de Estados Unidos es muy preocupante también, porque ¿cuál es el temor de los ciudadanos? Que son los que en definitiva se preocupan por su economía doméstica, ¿no? O sea, más allá de las relaciones internacionales que les puede importar el país, lo que directamente afecta a los ciudadanos es que se teme la posibilidad de una recesión. Se teme la posibilidad de inflación, claro, por el aumento de precios que pudieran tener los productos, porque ante la misma necesidad de la población va a haber menos oferta y por lo tanto va a haber mayor demanda y evidentemente los bienes van a subir de precio. Sin duda. Entonces también hoy día se está mirando con ojo clínico al interior de Estados Unidos los efectos que esto pueda producir en la situación económica, que puede ser una consecuencia que Donald Trump no haya podido visualizar hasta ahora. Puede ser esa una alternativa, exactamente. De hecho, es lo que apuntan varios especialistas, que Donald Trump aparentemente no habría previsto de la manera más adecuada estas respuestas que estaría teniendo de importantes socios comerciales, como lo es el caso de China. Y claro, los mismos especialistas apuntan a que a raíz de toda esta situación, al fin y al cabo, quien va a terminar pagando la cuenta es el ciudadano de a pie, como se dice en Estados Unidos, para quienes van a subir los precios de manera muy
importante, incluso según algunas estimaciones, y es por eso que ahora se ha comenzado a cuestionar, principalmente también por parte de los opositores a Donald Trump, cuál es el verdadero fin que estaría buscando Donald Trump con esta arremetida arancelaria y con declararle más bien la guerra comercial a gran parte del mundo. De hecho, ni siquiera nuestro país se ha salvado de este 10% que anunció el propio presidente de aranceles, presidente de Estados Unidos, de los aranceles que van a comenzar a aplicar en nuestro país. Ahí estamos viendo la gráfica donde muestra que Chile está con este 10%. Y estamos dentro de lo más bajo. Mira Sri Lanka con un 88%. Sí, no, situación. O sea, es brutal. Ahora, hay otra consecuencia, que ¿te acuerdas que para la industria de automovilística, de fabricación de autos, se había dicho que Donald Trump de esta manera le estaba cerrando las puertas a otras marcas que no fueran de origen estadounidense? El gran problema es que incluso las marcas estadounidenses ya no se fabrican 100% en Estados Unidos. Por ejemplo, los software, porque ahora los autos tienen computadores, entonces los software vienen de afuera. Las piezas vienen de afuera, el armado a veces se hace afuera. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esas etapas de la cadena de producción que no eran directamente resorte de Estados Unidos? Exactamente, y de hecho recientemente se le preguntó a Donald Trump en una especie de conferencia de prensa qué le parecía a él que a partir de estas medidas tan drásticas que él está adoptando, los precios de los autos dentro de Estados Unidos comiencen a elevarse los precios, a lo cual él respondió una frase absolutamente muy extraña, desafortunada, incluso donde dijo que literalmente le importaba un bledo que comenzaran a subir los precios de los autos en Estados Unidos, una respuesta que dio la vuelta al mundo. Pero Karina, continuemos con las reacciones acá, con las respuestas que ha tenido esta guerra arancelaria desatada por Donald Trump desde Canadá, país vecino de Estados Unidos, también un muy importante socio comercial, acaba de anunciar que él también le devuelve la mano de cierta manera con el mismo arancel de un 25% a todos los vehículos procedentes de Estados Unidos que no estén sujetos al TEMEC. El TEMEC es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta situación obviamente que llega en represalia directa por la misma medida que había anunciado horas antes, el propio gobierno estadounidense, y el primer ministro canadiense, a quien veíamos ahí en pantalla, Mark Carney, es quien da a conocer esta situación, argumentando que la administración de Donald Trump acaba de fracturar la economía mundial. Ese es el concepto que él mismo utiliza, y no solo eso, sino que también dice que pretendería acabar con el sistema global de comercio tal y como lo conocemos. Es decir, son acusaciones muy graves las que pesan en este momento en contra de Donald Trump por esta arremetida arancelaria, y según estimaciones del propio gobierno canadiense, aproximadamente se calcula que esta medida de aplicarle de vuelta un 25% de arancel a los autos estadounidenses le reportaría por lo menos 8.000 millones de dólares, los cuales irían directamente a las personas, a los trabajadores que se verían más afectados por los aranceles impuestos por Estados Unidos. Una situación sin duda muy complejo. Una ministra también canadiense, específicamente la ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joy, acaba de afirmar que la relación entre Estados Unidos y Canadá nunca va a volver a ser la misma después de este anuncio tan controversial del presidente de Estados Unidos. Incluso acá ya se está viendo cómo se resquebrajan y se quiebran las relaciones, no solamente en términos económicos, sino que también acá la propia ministra de Asuntos Exteriores da a entender que hasta en ese aspecto de relaciones exteriores la relación también no va a volver nunca a ser como era antes con Estados Unidos, lo cual también nos da cuenta de lo dramático de esta situación y que sin duda va a continuar generando muchísimas repercusiones, sobre todo cuando comiencen a entrar en vigor la mayoría de estos aranceles, algo que va a ocurrir dentro de los próximos días. Ahora, es solo un detalle más antes de que cambiemos de tema. Aquí se están desconociendo tratados de libre comercio. Por ejemplo, nosotros somos dentro de los aranceles más bajos estamos. Sí. Pero aquí también con Chile se están desconociendo tratados de libre comercio que tenían décadas. Y el argumento que está utilizando Estados Unidos, porque Donald Trump buscó el resquicio legal. Se supone que esos acuerdos establecen que por un tema de seguridad nacional, cualquiera de los dos países puede desconocerlo. Y lo que está argumentando Donald Trump en este minuto es eso, sí, que por un tema de seguridad nacional está no respetando los principios básicos que rigieron esos tratados de libre comercio, precisamente para que no lo impugnen. Pero todo el mundo sabe
que eso aparentemente es como un resquicio, ¿no? Exacto. Lo que se está argumentando en este minuto. Y un resquicio que ha generado muchísimos cuestionamientos, sobre todo por especialistas y sobre todo, Karina, porque en esta especie de tabla que expone Donald Trump en medio de esta puesta en escena hay cifras que la verdad es que no corresponden con la realidad, porque él en un lado de esta tabla tiene los porcentajes de aranceles que le estarían cobrando los países a Estados Unidos y en otra parte aparecen los aranceles que a partir de ahora Estados Unidos le va a imponer a esos países, pero se ha detectado muchísimas irregularidades en esas cifras que no corresponden y de hecho el mismo Chile aparece como que le cobra un 10% a Estados Unidos, siendo que esa situación no es así, puesto que nosotros tenemos este tratado de libre comercio donde ese 10% aparentemente no correspondería a la realidad. O sea, en lo que ellos esperan, que de la manera que vaya a reaccionar cada país, pero lo cierto es que como había tratado de libre comercio con Estados Unidos era cero. Exactamente. O sea, era cero de ida y de vuelta. Esa era la lógica del tratado. Claro, y de hecho lo que se pensó en un momento al ver las cifras de Chile en esta tabla, 10% y 10%, lo que se pensó era que quizás Donald Trump estaba ahí aplicando lo que es el IVA acá en nuestro país, pero ese IVA acá es un 19%, sí. Es decir, ni siquiera corresponde con la cifra ahí, y Chile no es el único país donde se ha registrado esta especie de irregularidad en esta tabla aquí tan llamativa que Donald Trump expuso al mundo en medio de esta puesta en escena.